Permítame saludar a Félix Antonio López Gómez, es un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es integrante del Comité de Expertos para la Reconstrucción de la Dana de Valencia, una terrible inundación que vivió Valencia con un saldo muy triste de personas muertas, desaparecidas, daños materiales incalculables. Nuestro invitado es un doctor en Ciencias Químicas de la Universidad de Valladolid y ha sido profesor de geoquímica en la misma durante mucho tiempo. La reconstrucción de la tragedia que está viviendo hoy Colombia, parecida por el efecto de una ola invernal, las prioridades, las millonarias inversiones, lo que ha pasado con el río Sinú, con el río San Jorge. Doctor López Gómez, gracias por atendernos. Buena tarde para usted. Buenos días, buena tarde para usted y su audiencia. Encantado de estar con ustedes. Pues todas las emergencias meteorológicas no son iguales. Aquí tenemos inundaciones por todas partes. Hay un departamento que tiene el 80% de sus municipios inundados. Hay unos valles con unos cultivos totalmente perdidos y el sector ganadero muy afectado. Y hay una discusión que en este momento pues la deben resolver los que saben sobre la responsabilidad de los embalses de 2 hidroeléctricas que, según el presidente de la República, ha acusado de haber permitido el desborde del agua que también se sumó a la inundación. Pero la pregunta en este momento, doctor, es las soluciones inmediatas. Ya vendrán las responsabilidades políticas, técnicas, pero hoy ¿usted qué recomienda hacer? ¿Cómo se debe enfrentar en este momento la emergencia? A ver, las inundaciones están provocadas normalmente por factores múltiples, es decir, es una concatenación de efectos que al final producen esa manifestación tan grave que a veces, desgraciadamente, va acompañada de pérdidas de vidas humanas. Y normalmente todas las inundaciones no responden a un patrón unitario. Es evidente que hay una gran cantidad de agua que cae por diversos efectos, sin descartar en muchos lugares el cambio climático, como sucedió en España. Y luego hay toda una serie de efectos que producen que estas emergencias sean incluso mayores de las que deberían haber sido. Hablamos, por ejemplo, de obras de infraestructura hidráulicas, hablamos de protocolos de actuación, hablamos de educación a la población, etcétera. Claro, ante una emergencia de este tipo, como la que viven ustedes, como la que vivimos nosotros recientemente y la que estamos viviendo ahora también en Andalucía, porque España y otros países europeos estamos teniendo un invierno con una gran cantidad de agua, pues la prioridad son las personas. Eso es lo primero, sí. ¿No? Pero claro, una vez que las personas están atendidas, están a salvo, pues hay que intentar llevar a cabo un diagnóstico de la situación, hay que analizar todo el tema hidráulico, movimientos del terreno, contaminación de aguas, cuál es la situación de toda la infraestructura en cuanto a canalizaciones, desagües, afecciones a las viviendas, generación de residuos, contaminación de aguas fluviales y pluviales, en fin. Hay toda una serie de protocolos que hay que hacer y hay que hacer además con rapidez, porque claro, una emergencia no espera, ¿no? Y en ese sentido... Sí, profesor. Y ya para hablar a largo plazo, por ejemplo, de la reconstrucción, como ha sido estos años, del sitio afectado de la Dana, ¿cómo puede hacerse una reconstrucción sin volver a poner en peligro a la población? Pues primero hay que estudiar cuáles han sido las consecuencias, que es la mejor manera de poder prever que en el futuro eso no pueda suceder, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España, pues ahora se están acometiendo obras hidráulicas muy importantes, canalizaciones, refuerzos de canalizaciones, presas, utilización de materiales que sean menos permeables al agua, en fin, hay toda una serie de tecnologías que se pueden aplicar para minimizar los efectos de una catástrofe que a lo mejor se puede volver a producir. Claro. Ahora, profesor López Gómez, en el caso particular que hoy nos está preocupando en Colombia, estamos hablando de una zona que es entre urbana y rural, pero que de repente vio
se vio completamente inundada, se habla de animales que estarían muertos por centenares todavía bajo el agua, se habla también de viviendas que quedaron cubiertas completamente por el barro y por el agua, y sin embargo hay personas que todavía insisten en vivir en sus casas, y eso, ¿de qué manera se puede manejar o cuáles son los riesgos que están corriendo si permanecen allí? Y si sobre todo no se saca rápido el agua que se está ahí reteniendo. Claro, a ver, el riesgo de permanecer en una zona de emergencia es poner en riesgo la vida propia y la de los familiares. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es atender las recomendaciones de los intervinientes, de los servicios de emergencia, y hay que abandonar esa zona. Lo primero es poner la vida de uno mismo y de la familia, incluso de los intervinientes, a salvo. Luego, evidentemente, habrá que estudiar de qué manera esas zonas hay que limpiarlas, porque evidentemente hay lodos acumulados, hay todo tipo de restos, hay animales, y claro, todo eso hay que hacer una profunda labor de limpieza cuando sea posible, porque claro, hay veces que estas inundaciones producen lodos tan espesos que incluso la maquinaria pesada es difícil de que entre a trabajar, ¿no? Entonces, en el momento en que sea posible acometer esas operaciones de limpieza, pues eso debería ser prioritario. La limpieza es la primera etapa de la reconstrucción. Y luego, como he dicho, analizar las causas y acometer aquellas obras hidráulicas, porque normalmente las inundaciones se provocan en cuanto a la magnificación de los efectos, pues por efectos hidráulicos en las infraestructuras, ¿no? Y eso es lo que hay que evaluar y corregir. Doctor, el presidente Petro aquí en Colombia ha sido desde hace mucho tiempo un enemigo de los embalses, de este tipo de obras de infraestructura enormes que, entre otras, pueden ayudar también a que las inundaciones sean menos graves. Pero ahora con estas emergencias climáticas que cada vez son más impredecibles y más agresivas, ¿usted qué piensa de los embalses? ¿Qué haría usted con un embalse que ya está construido ahora que la hidrología ha cambiado tanto? Yo creo que esas obras de infraestructura son muy necesarias y lo estaban poniendo de manifiesto. Mire, por ejemplo, aquí ahora en España, los embalses que tenemos en todas esas cuencas que están afectadas por inundaciones, pues han sido las que han recogido una gran cantidad de agua que de otro modo hubiera ido a otros lugares. Es evidente que los embalses se colmatan y hay que abrirlos de una manera segura, mediante un plan de apertura y vertida de agua controlada, ¿no? Pero es evidente que los embalses tienen un papel importantísimo en las cuencas hídricas, ¿eh? Los embalses, claro, hay que mantenerlos también, hay que regularlos, y hay que cuidarlos y mantenerlos porque vamos hacia una situación climática nueva donde los efectos extremos del clima cada vez van a ser más frecuentes, y eso los científicos lo sabemos muy bien y es algo que siempre recomendamos a nuestras autoridades, ¿no? Hay que prevenir, y claro, también esa prevención incluye la educación de las personas, ¿no? Pero hay que prevenir y hay que tener protocolos muy claros de cómo tiene que actuar la población. Claro, profesor, pero hay una cosa que usted había mencionado desde el comienzo, el tema del cambio climático, pero usted lo sabrá, que lamentablemente esta discusión ha perdido fuerza a nivel internacional y cada vez el escepticismo frente al cambio climático ha ganado más adeptos, y muchos dicen, sí, siempre ha habido inundaciones, sí, eso es parte de la historia del planeta y todo lo demás. ¿Qué podemos esperar en una situación como esta, donde la discusión sobre el cambio climático, que había ganado fuerza, está disminuyendo en interés a nivel mundial? A ver, sobre el cambio climático siempre ha habido una corriente negacionista que en función de determinadas circunstancias y tiempos ha tenido mayor o menor peso en la sociedad, pero es evidente que existe. Mire, yo le voy a poner un ejemplo muy concreto. La dana que sufrió nuestro país, la dana de Valencia, todos los estudios científicos que se han hecho a posteriori han demostrado que el cambio climático no fue la causa. Sin embargo, el cambio climático sí fue la causa de que esa gran cantidad de agua cayera. Es decir, de una manera directa o indirecta, el cambio climático tiene un efecto en todo lo que estamos viendo y en todas las emergencias de este tipo, y en ese sentido negarlo, pues yo no creo que sea la mejor opción posible. Y en todo caso, fíjese,
estamos asistiendo a inundaciones de zonas que no eran tradicionalmente inundables, porque al final una zona inundable siempre se puede prever que se puede inundar, pero es que se están inundando zonas que no se habían inundado anteriormente. Luego, por lo tanto, hay cambios, y esos cambios son innegables, y además muchos de ellos se pueden medir, y los científicos los estamos registrando, y son muy, muy evidentes. Profesor López Gómez, en cuanto al proceso para justamente definir eso, si fue el cambio climático, si fue una represa, si fue una mezcla de una represa que no se abrió a tiempo o que no evacuó las aguas como debía haberlas evacuado junto a un exceso de lluvias, ¿eso cuánto tiempo toma? ¿O eso se puede determinar en el mismo fin de semana en que ocurre la emergencia por una simple deducción? A ver, yo creo que en una emergencia lo último debería de ser de quién fue la culpa. Es decir, una emergencia hay que poner una serie de medios, hay que poner coordinación, hay que poner toda una serie de tecnologías y de medios a disposición de la emergencia, porque ahora lo más importante es salvar personas y bienes. Y luego ya veremos de quién ha sido la culpa, y quien haya sido la culpa pues tendrá que tener sus responsabilidades, ¿no? Es muy difícil en una emergencia de este tipo de inundaciones decir si ha sido cambio climático o no. Siempre habrá factores y habrá tendencias que digan si ha sido de una manera o de otra, independientemente de cómo haya sido, si ha sido el cambio climático. No, claro, el cambio climático no es una persona física a la que se la puedan exigir responsabilidades penales o económicas. Es decir, detrás de un cambio climático hay personas, hay gobiernos que ejecutan o no ejecutan determinadas obras, y al final son esas personas las que son responsables. Cambio climático como tal no le podemos sentar en un banquillo, en un tribunal, ¿no? Félix Antonio López Gómez, doctor investigador para emergencias como la que vivió su país, la Dana de Valencia, y que hoy vive Colombia en el departamento de Córdoba y de Sucre. Profesor, gracias por atendernos, gracias por sus luces, muy interesante. Muchas gracias a ustedes, y nuestra solidaridad con todos los colombianos que están también sufriendo las consecuencias de estas inundaciones. Nuestra solidaridad y toda nuestra ayuda, si fuera necesaria, de nuestra institución. Muchísimas gracias, muy, muy amable. Consejo Superior de Investigaciones Científicas y miembro del Comité de Expertos para la Reconstrucción de la Dana de Valencia. En la Dana de Valencia se arrasaron muchísimos pequeños pueblos. Las jornadas de lluvias le cobraron la vida a 237 personas en solo 3 comunidades autónomas. Por eso, importante escuchar voces de la experiencia.